Un proverbio chino dice que un hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda. En el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas, con más de 50 millones de copias vendidas, brinda principios importantes sobre mejorar nuestras habilidades comunicativas para mejorar en cualquier ámbito de nuestra vida, como por ejemplo en los negocios, tener más clientes y podríamos decir que sin gastar un solo centavo aplicando las reglas que verás en este video. 6 maneras de agradar e influir en los demás. Una compañía telefónica de Nueva York realizó un detallado estudio de las conversaciones por teléfono y comprobó cuál es la palabra que se usa con mayor frecuencia en ellas. ¿Sabes cuál es la palabra? Es el pronombre personal yo. Fue empleado 3.990 veces en 500 conversaciones telefónicas. Yo. Vivimos en un mundo donde las personas piensan más en sí mismas que en los demás. Y es de esperar que a las personas les guste estar con alguien que se interese por ellos. Mostrar interés genuino no solo atrae amistades, sino que ayuda a crear lealtad a tu empresa por parte de los clientes. El interés por los demás debe ser sincero y eso hace que las personas se interesen en uno. Si usted quiere gustar a los otros, si quiere tener amigos de verdad, si quiere ayudar a los otros al mismo tiempo que se ayuda a usted mismo, no olvide esto. Regla número 1. Interésese sinceramente por los demás. Las acciones dicen más que las palabras y una sonrisa expresa me causa felicidad, me alegro tanto de verlo. Por eso es que los perros tienen tantos amigos, se alegran tanto cuando nos ven, que brincan como locos y nosotros naturalmente nos alegramos de verlos. La sonrisa de un bebé tiene el mismo efecto. Sonreír en una llamada telefónica también tiene su efecto, aunque uno no lo crea, porque la otra persona lo puede percibir por el tono de nuestra voz. Es importante sonreír en el trabajo, al desayunar, al salir por la calle, al estar en un cajero, saludar al portero de la empresa, saludar cuando nos den quejas o comenten problemas en el trabajo, siempre con una sonrisa mientras los escuchamos. La felicidad no se consigue por factores externos, sino por factores internos. La sonrisa crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios y es la contraseña de los amigos. Regla número 2. Sonría. Una asistente de vuelo de la TWA en California se hizo la costumbre de aprender la mayor cantidad posible de nombres de los pasajeros a los que debía atender y usar esos nombres al servirles. Esto dio por resultado muchas felicitaciones a su servicio, tanto a ella como a su aerolínea. A veces es difícil recordar un nombre, en especial si es extranjero y difícil. Hay personas que en lugar de tomarse el trabajo de intentar aprenderlo, deciden ignorarlo o llaman a esa persona por un apodo más fácil. Recordar nombres es importante y así lo percibe la gente. Ve ese sentido de importancia cuando ven que otros recuerdan su nombre. La mayoría de las personas no recuerdan nombres porque no le dedican tiempo y energía suficientes. Regla número 3. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto de una feliz entrevista de negocios? Según Charles Eliot, que fue presidente de Harvard, él menciona que no hay misterios en una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla. Si queremos ser buenos conversadores, debemos ser un oyente atento. Para ser interesante, hay que interesarse. Para esto se debe preguntar cosas al interlocutor que se complacerá en responder.
Alentarlo a hablar de sí mismo y de sus experiencias. Debemos recordar que la persona con quien hablamos está 100 veces más interesada en hablar de sí misma y en sus necesidades y problemas que en nosotros mismos. Regla número 4. Sea un buen oyente. Anima a los demás a que hablen de sí mismos. ¿Es valiosa esta técnica para emplearla en los negocios? El autor habla de que es posible hacer que otros se interesen en nosotros, si nosotros nos interesamos primero en ellos. Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso para las dos partes. Resulta vital hablar sobre los intereses de la otra persona para poder vincularlo con lo que nosotros queremos. Por ejemplo, para conseguir un empleo o un ascenso, podemos enviar una carta o hablar de qué forma puede ayudar a la empresa o al dueño o ser un gran aporte, y le explicamos un listado de elementos que representan nuestra persona, como ser qué conocimientos tengo, habilidades, etc. Regla número 5. Hable siempre de lo que interesa a los demás. Hay una ley de suma importancia en la conducta humana. Trate siempre de que la otra persona se sienta importante. Todos quieren recibir elogios y sentirse importante, por lo tanto debemos dar el primer paso, dar elogios, cumplidos, etc., sin esperar recibir nada a cambio. En todos existe un deseo profundo de sentirnos importantes. El profesor John Dewey dice que el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima al carácter humano, y el profesor William James menciona que el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. El hecho de elogiar a otros es algo que debería nacer primero en nosotros mismos y sin duda nos ayudará a sintonizar con los clientes. Regla número 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Hay una frase que dice: la práctica hace al maestro. Entonces, para poder tener más claro cómo aplicar estas 6 reglas, vamos a hacer un resumen. Regla número 1. Interésese sinceramente por los demás. En un mundo donde la mayoría piensa en sí mismo, nuestro deber es interesarnos sinceramente por los demás para poder construir mejores relaciones. Regla número 2. Sonría. La sonrisa es la clave para aumentar no solo la seguridad que otros percibirán en nosotros mismos, sino que nos ayudará a tener mejores amistades. Regla número 3. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. La importancia de recordar nombres hace que los demás se sientan considerados y respetados. Regla número 4. Sea un buen oyente. La clave para que seamos interesantes es que hay que interesarse en lo que hablan los demás. Regla número 5. Hable siempre lo que interesa a los demás. A la mayoría de las personas les gusta hablar de sus propios problemas e intereses, y si consideramos esto, damos un avance importante en crear amistades. Regla número 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. A todos les gusta sentirse apreciados o importantes al considerar sus opiniones. Entonces, es fundamental hacer sentir importante de manera sincera a los demás. En resumen, estas reglas sin duda te ayudarán a crear mejores relaciones. Podrás lograr vincular lo que deseas con los intereses de las otras personas, y esto te permitirá cerrar ventas más rápidamente. Muchísimas gracias por ver este video. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Dime abajo en los comentarios dónde aplicarías lo que has aprendido hoy. Te deseo lo mejor y hasta la próxima.